estoy convencida de ello. Los argumentos de Luis son más que consistentes, pero además creo que por parte de las instituciones y con el apoyo decidido al cine de mujeres, hemos conseguido que un 50% de la población que no afloraba esté presente. De esta manera contamos con todo lo que teníamos antes, más ese 50%. La primera pregunta es obvia. ¿Es el gran momento del cine español? ¿Es algo que hemos hinchado la prensa y hemos sido hiperbólicos? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? No sé quién quiere empezar. Pues empieza. A ver, yo creo que es un momento bastante increíble del cine español por la cantidad de películas, por la calidad de las películas y por cómo están viajando internacionalmente en festivales y también en salas de cine. Yo creo que cuando yo empecé a producir hace 12 o 13 años, hubo un momento muy intenso de cine de vanguardia que sí que conseguía llegar a festivales, pero después, salvo Pedro, Almodóvar y 2 o 3 autores, en realidad nos costaba mucho conectar con ese público internacional y llegar a viajar. Lo que está ocurriendo estos años, que además yo luego abundaré en ello, creo que tiene que ver con muchos pequeños esfuerzos que se han ido coordinando y con una estructura que se ha ido creando, que a mí es lo que me hace confiar en el futuro y que no sea flor de un día. Creo que ha cristalizado en tal cantidad de películas que es difícil obviar o pensar en otro momento previo en la historia de nuestro cine donde haya ocurrido tantas películas tan buenas a la vez en tantos sitios. Yo, Esther, que tú llevas más años en esto, te voy a preguntar si también cómo valoras este momento. ¿Crees que realmente hay ahí, no sé, algo, ha habido un caldo de cultivo que de repente ha florecido ahora y que hay mucho más que antes? Estoy convencida de ello. Los argumentos de Luis son más que consistentes, pero además creo que por parte de las instituciones y con el apoyo decidido al cine de mujeres, hemos conseguido que un 50% de la población que no afloraba esté presente. De esta manera contamos con todo lo que teníamos antes, más ese 50%. Me parece que ha sido la clave, ¿no? Más allá de las grandes ideas, de los grandes guiones y de que esto me da un poquito de apuro decirlo, pero es verdad que el cine español ha viajado muchísimo gracias a Pedro Almodóvar y hay muchas expectativas puestas en encontrar más autores de ese perfil. Entonces, no tengo duda de que es un momento extraordinario y creo que las productoras estamos haciendo un esfuerzo adicional por significarnos que estamos consiguiendo, chicas, lo estamos haciendo. Sí, totalmente. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho Luis y ahora Esther, y siempre hay múltiples razones, ¿no?, para llegar a una situación, pero para mí las destacables son el hecho de que efectivamente haya al fin más mujeres, mujeres dirigiendo, escribiendo y también produciendo, ¿no? Que es verdad que siempre la ha sabido y Esther es, y bueno, como Esther, y que ha sido y es un referente, pero bueno, la verdad es que ahora hay un ecosistema en el que obviamente se están dando nuevos relatos con nuevas perspectivas y nuevos puntos de vista que no hacen más que enriquecer, y al final, si nos fijamos un poco, o sea, se pueden analizar los casos, ¿no? Películas que han tenido éxito internacionalmente han sido muchas y la mayoría dirigidas por mujeres y también producidas por ellas, desde, pues citabas Alcarrás, pero 5 lobitos, 20.000 especiales de abejas, o sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Y además de esto, para mí también creo que es importante para haber legado este momento el hecho de que estamos haciendo un cine como muy nuestro, ¿no? Muy
que no pretende otra cosa que retratar un poco nuestras realidades e incluso nuestras lenguas, ¿no? Seamos películas en catalán, en gallego, como Asbestas o Matria, ¿no? Que realmente al final nos damos cuenta de que cuando hablamos de cosas muy, pues eso, muy nuestras es cuando viajamos y cuando gustamos, ¿no? También. Y a raíz de lo que dices, Emilia, yo creo que también ha llegado un momento de que lo local funciona y que los productores y los creadores están mirando más fuera, ¿no? No tenemos como ese pudor de contar cosas muy nuestras, pero desde la producción y desde un poco esa palabra que a veces es como esa ambición, se viaja y se mira también al público de fuera, ¿no? Y otra idea que me gustaría introducir, a raíz de lo que decías, es que se está formando mucho más, ya no hablo de las formaciones a nivel de lo que son los realizadores, los directores y directoras, sino también lo que son los productores. Yo estoy en una generación intermedia, yo cuando salí llegué a esto un poco porque decidí que quería hacer esto, pero ahora doy clases a gente que de forma decidida quiere ser productor y eso dignifica también nuestro rol. Y creo que ese relevo generacional es obviamente una cuestión de género que es más que bienvenida y necesaria, pero también pasa por un relevo en quién cuenta las historias y en quién apuesta por esas historias. Y eso creo que también ha cambiado bastante el panorama en estos últimos años. Abundando en esto, creo que por fin el gran público y la propia industria sabe que los productores hacemos algo más que buscar dinero. Que buscamos ideas, que somos los promotores que somos reales. creativos. Absolutamente. Perdón. Sí, no, yo iba a seguir un poco justo muy parecido a lo que iba a comentar, lo que estaba comentando Esther, y es que yo, por ejemplo, vengo antes yo hacía marketing en ventas internacionales y lo que yo sí que estoy notando ahora es que ha habido como un cambio de percepción, ¿no?, de nuestro cine también. O sea, antes también tenía su hueco, tenía su cabida, pero es cierto que las historias que se están haciendo ahora también son universales y viajan con mucha más facilidad, y también yo creo que está habiendo un impulso a esa promoción y realmente pues con este aumento de presupuestos, de mejora de incentivos, también se está incentivando que se creen nuevos programas que hacen que salgamos fuera y hace que nuestro cine se vaya conociendo antes, desde el principio, desde el desarrollo, y eso va creando un camino que luego cuando llegamos al mercado es mucho más sencillo de posicionar también los proyectos, ¿no? Es un poco lo que estoy percibiendo. Habéis mencionado dos cosas que creo interesantes y que además creo que se retroalimentan. Una es la formación. ¿Cómo de importante? Yo creo que eso, antes teníamos un poco en la mente que la formación es ir a la ECAM o ir a la SCAC, y resulta que hay otras muchas formas de formarse en otros muchos campos, laboratorios, ayudas al desarrollo. ¿Cómo de importante es la formación y en ese sentido qué falta para seguir ahondando? Porque es verdad que parece que a lo mejor es la pata que es más débil de todo esto. Bueno, yo creo que perdón, que me he lanzado, por la parte de gerente de la ECAM, que acabo de dejar de ser. Por alusiones. Después de una bonita historia de 11 años. Yo creo que parte de lo que ha ocurrido en nuestro cine tiene que ver con que hace 30 años, o casi 30 años, se fundan la ECAM y la SCAC. Creo que también tiene que ver con el trabajo hecho en la Pompeu Fabra, creo que tiene que ver con el trabajo hecho en la Autónoma de Barcelona. No me quiero dejar ninguna escuela ni nombrarlas a todas, pero yo creo que ahí hubo un principio que de repente estaba un poco desconectado, porque se terminaban en esas escuelas y lo que había era un vacío muy grande. Tal vez tampoco estaba muy estructurado a la transmisión del conocimiento para llegar a ser productora o productor. Y ahí, de repente, en un esfuerzo colectivo que además empieza a surgir en España, en otros países un poco antes, pero en España vinculado a esas escuelas y festivales desde el año 2013-2014, y yo no creo que sea casualidad todo lo que ha ocurrido. Creo que tiene que ver con Ikusmira Berriak, tiene que ver con el nacimiento de Avicine Lanza, de la incubadora de la ECAM, de Mafiz y de otro montón de lugares de transmisión del conocimiento, de encuentro entre productores que están empezando con productoras más experimentadas y ir tejiendo una red de alianzas. También tiene que ver con esa internacionalización de la que hablaba Paola, con Berlinale Talent, con todo lo que se hace aquí alrededor del Festival de Cannes, pero que en España hemos tenido la suerte de que desde muchos lugares, no solamente desde Madrid y Barcelona, sino desde todo el territorio, han ido surgiendo estos lugares de encuentro y
estos lugares de promoción y sobre todo de que los productores no es alguien que viene Buñuel y te unge y ya sabes todo lo que tienes que hacer. Que haya ocurrido la internacionalización del Deseo y de Pedro Almodóvar, y además quiero decir la generosidad que siempre ha habido desde el Deseo de trabajar con directoras y directores noveles. No nos olvidemos que primera película Desde la Iglesia, tercera película del Xavier Coixet, segunda película de Lucrecia Martel, es decir que desde una productora sí ha habido ese deseo, desde algunas otras productoras también lo había. Que lo haya desde instituciones que nos unen, desde instituciones mucho más transversales, como pueden ser los festivales, las escuelas y, por supuesto, el ICA y los institutos del cine y los sitios autonómicos también de fomento, yo creo que todo eso ha hecho que tengamos una generación de productores que no se ha tenido que autoformar, que no se ha sentido tan sola, que ha podido tener herramientas para no abandonar, porque el proceso de producción de una película, todo el universo lo que te hace es decirte que lo dejes. O sea, en realidad lo más sensato sería no hacer películas. Pero bueno, no creo que sea este el lugar para hablar de esto. Y me voy a callar porque si no me callo puedo estar hablando aquí una hora. Yo, a raíz de lo que decías, creo que hay una cosa bonita en esa formación y sobre todo en tener la oportunidad de que te formen como productor, pero luego hay una convivencia entre esta nueva generación y la generación precedente. A mí me pasa en casa, ¿no?, de tener una convivencia con productores mayores y que lleguemos con unas ganas de contar otras historias, un conocimiento de una generación nueva, pero apoyados y respaldados por una generación anterior, no es un relevo generacional, es una convivencia intergeneracional para mí. ¡Qué descanso! Para dejarlo claro, ¿no? Entonces yo creo que eso es un momento que lo hace todavía más rico en esa situación. Sí, sí, absolutamente. O sea, es que yo creo que este intercambio intergeneracional es enriquecedor por ambos lados, ¿no? Porque al final, evidentemente, el know-how o la experiencia de productores como una trayectoria muy sólida y los emergentes, pues para mí es casi diría que es sana y necesaria, ¿no? Y al final, claro, también muchas veces en cuanto al talento emergente, la captación de este talento viene por estos y estas productores que forman parte, ¿no?, de una misma generación que estos creadores o directores. Por ejemplo, Criatura es un caso de ello, ¿no? Mencionaba antes Luis, por ejemplo, la Pompeu Fabra. Elena Martín hace su primera película, Julia East, nace en el contexto de la Pompeu Fabra, donde colabora con Marta Cruañas, que es una de las productoras de la película. Luego entra Lástor con Ariana, que también es de la Pompeu y de una generación parecida. Escribe Clara Roquet, que iba a mi clase también en la Pompeu y somos todas más o menos de la misma generación. Y claro, esta peli sale adelante también porque claro, hay una experiencia de otros productores, pues como son Tono, Estefan en el caso de Abra. Bueno, no, es como, como decía Sandra, básicamente una red de colaboración que hace que se dé lugar a todas estas películas que ahora estamos viendo al final. Y no sé si creéis si hay un punto de inflexión para llegar a este momento, porque estamos hablando ya un poco desde el éxito, desde ya hemos ido a festivales, hemos ganado premios. Parece que en la prensa fue Alcarrás que de repente dijo, anda, que podemos volver a ganar premios, ¿no? O sea, más allá de Pedro en Cannes. ¿Vosotros cuál creéis que es el punto de inflexión? No sé si es antes y nosotros lo hemos notado después, pero ¿dónde creéis que está un poco el cambio? Abre Luis siempre. A ver, yo creo que hay un cambio de paradigma en el momento que desde el ICA se empiezan a hacer una serie de políticas a la hora de apoyar las películas, que además apoya que productores emergentes tengan que necesitar la experiencia de productores experimentados y tengan que coproducir para conseguir tener acceso a las subvenciones y para conseguir tener acceso a los lugares donde se toman las decisiones para llegar el dinero. Yo creo que también hay una serie de decisiones sobre intensidades de las ayudas públicas, sobre empujar de forma decidida y determinada a lo largo del tiempo que se produzcan películas en distintos idiomas de lenguas oficiales del Estado, desde distintos lugares, por supuesto fomentando de forma decidida y ahí están los resultados, que haya cine hecho por mujeres en todos los puestos de responsabilidad, muy especialmente desde la dirección, el guión y la producción. Y por suerte ese momento en el ICA llega
con el caldo de cultivo anterior que hemos hablado de las escuelas de cine, de esa transmisión del conocimiento que además nos anima a colaborar con productores en el extranjero. Es decir, yo creo que se han juntado un montón de pequeñas o de grandes circunstancias que nos han llevado al momento actual. Y es que si nos ponemos a decir la cantidad de películas que han pasado los últimos 3 años por festivales de referencia de todo el mundo, incluido este, es abrumador, y yo con datos no veo que haya pasado en otro momento de la historia de nuestro cine, francamente.